Para comenzar, es importante entender qué es un indicador financiero. Un indicador financiero se entiende como la relación de cifras extractadas de los estados financieros y de otros informes de la compañía con el propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de la empresa. Aquí cabe resaltar que los indicadores financieros son muy importantes para la toma de decisiones de una empresa. Otro dato que es importante tener en cuenta es que algunos de los factores críticos por lo que algunas empresas fracasan es por la subestimación de estos factores sumamente relevantes para mantenerse en el tiempo y lograr el éxito. Parte del éxito de una compañía tiene que ver con la habilidad de los directivos y de la alta gerencia de interpretar y enfocar la gestión de los resultados financieros de esta compañía. Bueno, y así estarán encaminados al crecimiento apoyándose en los indicadores financieros para evaluar y analizar las debilidades y fortalezas de cada área de la empresa o de la compañía, y también identificar oportunidades y tendencias del mercado para impulsar el crecimiento de la empresa. A continuación, una breve definición de lo que es el EBIT. Entonces, el EBITDA es un indicador financiero que tiene su dependencia del término en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations, que básicamente reflejan el beneficio de la empresa antes de restar los intereses que se tienen. Y asimismo, pagar por la deuda contraída dentro del negocio, las amortizaciones y depreciaciones amortizadas. Y de igual forma, el propósito de esto es un reflejo de lo que la empresa está ganando o perdiendo. Entonces, a pesar de que no forma parte del estado financiero de resultados de la compañía, es un radio que permite saber de una manera rápida y sencilla si el negocio es rentable o no, ya que representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. ¿Qué ventajas tiene el EBITDA? Este indicador básicamente permite dejar de lado algunas variables que se muestran en las cuentas de la empresa. Un claro ejemplo de esto es que no tiene en cuenta al momento de realizar un cálculo los diferentes sistemas de depreciación, y que tampoco tiene en cuenta el apalancamiento financiero dentro de las empresas. Entonces, resumiendo todo esto, ¿cuál es básicamente el objetivo del EBITDA? El principal objetivo de esto es que tiene que evaluar y medir la capacidad de la empresa para poder generar beneficios teniendo en cuenta las actividades productivas de la empresa, y por esta razón no pretende medir la liquidez de la empresa. Bueno, gracias a la explicación que nos proporcionaron Diego y Sebastián sobre qué es un indicador y qué es este indicador EBITDA, ahora vamos a hablar sobre cómo podemos obtener este indicador. Entonces, el primer paso es: de los resultados obtenidos hay que tener en cuenta el resultado de explotación. ¿Cuál es el resultado de explotación? También se denomina EBIT. Y el EBIT, pues en sus siglas en inglés, quiere decir Earnings Before Interest and Taxes, que quiere decir los beneficios o las ganancias obtenidas antes de los intereses y los impuestos. El segundo paso es que una vez tenemos este resultado, debemos sumarle las cantidades que están destinadas a dotar provisiones. Por dotar previsiones nos referimos como asegurarnos de poseer los recursos requeridos para una obligación en un momento determinado. Y finalmente, el último paso es que se le debe sumar también la amortización productiva. La amortización productiva denominamos como esa devaluación, disminución o desvalorización del valor de un activo o un pasivo. Obviamente este es un proceso como muy mencionado superficialmente, entonces a continuación les voy a mostrar con un gráfico más específicamente cuáles son los cálculos puntuales que debemos hacer. Bueno, acá ya tenemos un ejemplo un poco más completo. Entonces están los ingresos por ventas, a los cuales les vamos a restar los gastos generales de administración, y eso nos va a dar el margen bruto. Posteriormente se le van a restar lo que es amortizaciones, provisiones y otros gastos, y se le va a sumar otros ingresos y los ingresos financieros. Esto nos va a dar lo que es el beneficio ordinario antes de impuestos. Posteriormente se le suman los ingresos extraordinarios y se le restan los gastos extraordinarios, que los vemos acá, y eso nos va a dar el beneficio antes de impuesto. Finalmente a este se le va a restar el impuesto sobre sociedades y nos va a dar el beneficio después de impuesto.
a esto se le va a denominar el EBITDA, que es el beneficio antes de intereses, impuestos y amortizaciones, más gastos e ingresos financieros. Bueno, además de las ventajas que ya mencionaron anteriormente del EBITDA, vamos a decir por qué este es tan popular. Es porque este muestra las ganancias de la empresa sin descontar determinados gastos, lo cual genera que el resultado, por decirlo así, sea más elevado, los beneficios son más elevados y las ganancias que muestran son superiores a las de un resultado operativo. Obviamente esto, como a los ojos de los empresarios, es mucho más atractivo. Además de que es un atajo que sirve para estimular el flujo de efectivo disponible de la empresa. Entonces nos permite determinar si la empresa cuenta con la suficiente solvencia para pagar o no la deuda y pues es la base para calcular el ratio de la cobertura de la deuda. Yo les voy a hablar acerca de cómo interpretar el EBITDA según su resultado. Entonces nos podemos encontrar dos escenarios posibles. Si el EBITDA nos da positivo, quiere decir pues que el negocio o el proyecto es rentable. Esto pues hay que tener en cuenta que no se excluyen los gastos fiscales y financieros del cálculo de esta fórmula. De modo que pues al final de este resultado no podemos calcular la rentabilidad final después del ejercicio. Ya que esto depende de las políticas utilizadas para la financiación de la empresa, también la tributación, su amortización y depreciación. Mientras que por el otro lado, si nos encontramos con un resultado en el EBITDA que nos dé negativo, esto quiere decir que pues, el proyecto o la empresa no es rentable. Así que pues lo mejor en estos casos es descartarlo, el negocio, antes de que pues nos genere pérdidas o aumente el margen de pérdidas del proyecto. También cabe recalcar que pues, el EBITDA nos puede indicar si un proyecto es rentable o no, incluso antes de la cuenta de resultados, ya que es un indicador de referencia muy utilizado al advertirnos sobre la cuenta, sobre la capacidad que tiene la empresa de generar beneficios a partir solamente de su producción. A continuación vamos a comparar el EBITDA frente a otros indicadores y las ventajas que este ofrece. Mediante este último podemos apreciar la diferencia neta entre ingresos y gastos directamente relacionados con la actividad económica del negocio, siendo posible apreciar la capacidad de la empresa para cumplir con obligaciones adicionales. Este reporte comúnmente es utilizado como una medida del valor y la rentabilidad de una empresa, dado que es posible medir el valor a partir del flujo de caja que tiene la empresa. Así también es posible obtener indicadores de rentabilidad económica a partir de estos flujos. Este indicador nos muestra el ratio que tiene una empresa para resolver con rapidez diferentes cuestiones económicas. Además de lo anteriormente mencionado, también se utiliza mucho para hacer comparaciones entre empresas. Se pueden hacer comparativas de datos históricos y datos de la industria. Este proporciona información activa, libre de sesgos financieros debido a costes de amortización o impuestos que en algunos negocios o sectores económicos pueden ser muy elevados. Cuando estos elementos se eliminan, podemos obtener datos claros para contar con un diagnóstico claro de la salud financiera de la empresa. Unas consideraciones son que este no se debe sustituir por el flujo de caja, que hay que tener en cuenta que el EBITDA muestra ganancias sin amortizaciones ni gastos financieros, por lo que es más elevada, así que puede ser engañoso. Permite hacer comparativas entre otras empresas, entre otros. Bueno, hablaremos sobre el ejemplo de la organización escogida enfocados con el EBITDA. Entonces recordemos que el EBITDA se calcula a partir del resultado final de la explotación de la empresa, sin incorporar los gastos por intereses e impuestos ni las disminuciones de valor por amortización o depresión. Eso se hace con el objetivo último de mostrar el resultado puro de la explotación de la empresa. Entonces aquí hablaremos un poco sobre la empresa de inversión Estiva, que es una compañía digital de inversiones con la que uno puede complementar
una estrategia de negocio o comenzar pues el camino al mundo de inversiones. Entonces, antes de empezar, pues vamos a poder conocer y definir el perfil de riesgo dentro de la compañía, que en este caso pues sería pues la inversión de nosotros. Entonces, pues a partir de esa posibilidad de calcular el EBITDA de una forma sencilla, podremos obtener información demasiado valiosa, que en este caso tendremos en cuenta que en este caso no tendremos en cuenta los préstamos, los intereses, es decir, dentro de la compañía no necesitamos de esta información para poder trabajar en el EBITDA. Entonces, la empresa activa pues nos ofrece la oportunidad de tener la capacidad en nuestro negocio, que como lo decía anteriormente, que en este caso sería nuestra inversión para obtener un beneficio importante dentro pues, de la organización, que sería pues, en este caso la inversión.